Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con la serie de Segunda de Corintios. De Segunda de Corintios, donde ya estamos en la segunda parte del capítulo 8, Segunda de Corintios 8, y vamos a ver los versículos 16 al 24. Y el día de hoy vemos con un tema que se llama recomendando y confiando en otros para la obra. Recomendando y confiando en otros para la obra. Hemos visto cómo aquí en 2 de Corintios Pablo pues está restableciendo esa relación con la iglesia de los Corintios, cómo después de esa carta tan dura de 1 de Corintios, donde les hace ver varias circunstancias que tenían que cambiar en la iglesia a los Corintios, ahora vemos como una reconciliación y vemos cómo ellos han entendido ese exhorto por parte de Pablo. Vemos en Pablo un corazón de padre, ¿recuerdan eso? Un corazón que realmente está preocupado por la iglesia y que por eso los exhorta. Yo quiero preguntarles, ¿a cuánto nos gusta la exhortación? Bueno, qué bueno. Y es difícil a veces recibir la exhortación, amén, pero es necesaria porque nos ayuda a crecer y a afirmarnos en el Señor. Constantemente el Señor, cuando hemos sido atraídos a su gracia, nos está exhortando y nos está ayudando a crecer en Él, a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, ahora Pablo va a dar un pequeño giro dentro de esto que ha venido hablando. La semana pasada veíamos cómo ahora también habló acerca de ser una iglesia dadivosa, y dentro de este tema que todavía va a abarcar hasta parte del capítulo que entra, sigue hablando acerca del dar, pero ahora lo va a enfocar mucho a las personas, es decir, aquellos que son servidores, colaboradores de la obra del Señor. Todos sabemos que cada uno de nosotros somos usados de alguna manera u otra para complementar la obra que el Señor está haciendo dentro de la iglesia. Amén. No hay excluidos. Si tú has venido a los pies de Cristo Jesús, tú eres llamado a servir de alguna manera o de otra. Tú has sido equipado con precisamente talentos. Dios te ha dado dones, te ha dado habilidades para poderle servir. Pero a veces, por alguna circunstancia, no nos damos cuenta o tardamos en ponerlos en práctica. Entonces aquí vamos a ver cómo Pablo da una vuelta hacia este tema. Vamos a los primeros versículos del día de hoy, que son el 16 y el 17. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Dice aquí entonces el apóstol Pablo: por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. Encontramos aquí algo muy interesante por parte de Pablo. Lo primero que encontramos de parte de Pablo es que da gracias a Dios por aquellos que sirven junto a él. Tú y yo debemos de estar muy agradecidos por aquellos que sirven hombro a hombro con nosotros en la obra del Señor. En lo personal estoy muy agradecido por muchos de mis hermanos que están involucrados en esta obra de la iglesia local, y le doy gracias a Dios por sus vidas. Y así cada uno de nosotros debemos de agradecer por el hermano que de alguna manera es de bendición para nosotros, porque no sabemos el esfuerzo, no sabemos la dedicación, el entusiasmo que están imprimiendo para poder bendecir a la iglesia. Por lo tanto, siempre debemos aprender a ser una iglesia agradecida por aquellos que sirven. Tristemente, a veces se menosprecia a aquel que sirve por alguna circunstancia u otra. Pero aquí vemos a un Pablo que está dando gracias a Dios. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo aparece aquí esa gratitud? Aparece ahí con signos de admiración, ¿verdad? Pablo diciendo, gracias a Dios. Porque Dios es bueno en llamar precisamente a aquellos para servir y poder ser de bendición a la iglesia. Por eso debemos dar gracias a Dios con ese ánimo. Y entonces menciona a un personaje muy en particular, que era un joven que se llamaba Tito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos menciona acerca de Tito que es relevante? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Primero nos menciona que era un joven que tenía entusiasmo. Y para entusiasta menciona la palabra en griego espoudé, que quiere decir como tener un entusiasmo o una aplicación fervorosa, tener diligencia, entusiasmo en general. ¿Qué vemos en Tito? Vemos un servidor entusiasta, un servidor fervoroso,
pero con un fervor aplicable. Amén. Porque tú y yo a veces podemos tener el entusiasmo y el fervor que dura como las saldiuvas o el Alka-Seltzer, ¿sí? No sé si recuerdas tú a ese comercial, ¿verdad? Bueno, los que ya tenemos cierta edad, había un comercial donde decíamos que era como una pastita fervorosa porque lo echabas al agua, ¿verdad? Y que empezaba a burbujear, ¿verdad? Y te la tenías que tomar en ese momento porque si te esperabas ya no servía. Se acababa ¿qué? El fervor. A veces nosotros como creyentes estamos acostumbrados, y está bien, gloria a Dios por esto, vamos a congresos, vamos a eventos, a conciertos, tenemos predicaciones muy bonitas, lo que sea, y salimos con un fervor. Pero a veces salimos con un fervor Alka-Seltzer o saldiuvas, que se nos acaba rápido. Pero aquí hay algo muy interesante de esta palabra que utiliza en griego Pablo, porque tiene que ver con una fervorosa aplicación, es decir, el tener un fervor que te lleva a aplicar algo. No solamente emocionarte en el momento y decir, no, sí, ahora sí vamos a ponernos a trabajar y ya después, ay, no, qué flojera. No, sino un fervor que te hace realizar las cosas. Muchas veces podemos tener años en el Evangelio, podemos tener años conociendo de Cristo, incluso congregándonos, pero precisamente con un fervor apagado, con cero diligencia, con cero entusiasmo. Tú y yo, si queremos servir al Señor, debemos de hacerlo con entusiasmo, con alegría. No porque alguien nos venga así como que jalando con una cadena o porque alguien nos venga empujando, que eso también a veces es necesario y es bueno, Pero la realidad es que deberíamos hacerlo con fervor, con ánimo, con diligencia. ¿Qué es ser diligente? Es como adelantarte incluso a que te pidan algo y decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué me necesitas? Eres diligente. Estás cumpliendo una tarea. Y tener ese entusiasmo. Ese entusiasmo de Tito, quiero que veas, esto es muy interesante, lo llevó a recibir con agrado la petición de Pablo de ir con una iglesia que tenía fama de ser bien rebelde, bien quejosa, complicada. ¿A quién le gusta ir a una iglesia así, verdad? A llevar una encomienda, me refiero. Pero aquí dice la palabra que recibió con agrado la petición y utiliza la misma palabra que vimos anteriormente, que quiere decir la palabra spoude en griego, pero ese spoude es más como un adjetivo desde su definición gramatical. Y spoudaios sería un poquito más como la aplicación de verbo, una palabra, el verbo, la acción, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Que recibió con agrado esa petición y estaba ansioso, celoso por hacer la obra. ¿Celoso en qué sentido? Fíjate muy bien, en este sentido de incluso decir, espero que me lo pida esto a mí, Pablo, y no a alguien más. Qué grueso, ¿no? Porque sabía que iba a ser algo complicado. Hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestro tiempo? Bueno, en ocasiones puede ser que en el caminar, en el llamado que Dios nos ha dado, se nos pida realizar una cosa, pero tenemos un anhelo muy grande de hacerlo menos difícil. Ay, espero que lo que me pidan sea lo menos complicado. Pero aquí vemos un Tito, un joven, que era diligente, que tenía un entusiasmo muy grande, pero también tenía precisamente ese celo por hacer lo que tenía que hacer. Y quiero que veas muy bien la perspectiva de Tito. Imagínate tú a un hermano, un buen hermano en la fe, que constantemente te esté hablando de una situación con cierto hermano de la iglesia. Es que no, mira, yo he tratado que el hermano, pues él pueda acercarse más al Señor, tiene luchas, no me escucha, ¿verdad? O siente que si le digo algo ya lo estoy ofendiendo, o siente que si ya le estoy pidiendo o le estoy exhortando a hacer alguna cosa, piensa que lo estoy juzgando. Hay hermanos así, amén. Entonces imagínate que a ti te estén platique y platique de ese hermano, platique y platique y platique de ese hermano, pero que algún día, entonces por azares del destino, te pida el pastor de la iglesia, ¿sabes qué? Quiero que te hagas cargo de estar al pendiente de ese hermano que precisamente es el hermano quejoso, el hermano difícil, el hermano que no te atiende, el hermano que se ofende. Es difícil, amén. ¿Tú cómo reaccionarías? O sea, tú ya sabes cómo es. Ya sabes que a veces incluso necesitas pasar horas hablando con él para que al final de cuentas diga, no, pues no me convences, ¿verdad?
Y que se te diga, ¿sabes qué? Te tengo una encomienda, ayúdame con tal hermano, por favor, visítalo, invítalo a desayunar, un café, platiquen, ora por él, por favor. ¿Cómo reaccionarías? Tal vez como Tito. Sí, yo estaba deseoso de que me diera esa encomienda. ¿O qué dirías, verdad? Ay, no, por favor. Yo pensé que me iba a encargar a tal hermano, pastor, pues mire, ese hermano sí ora, ese hermano sí lee la palabra, sí le echa ganas, sí sirve, encárgame a ese. ¿Cómo reaccionarías? Bueno, en la misma posición estaba Tito. En una posición donde tenía que ir con una iglesia donde ya no sabía cómo iba a ser recibido, porque ya tenía fama de que no querían saber nada de Pablo, ni de los colaboradores de Pablo en alguna manera. Pero ¿qué vemos entonces en él? Ese entusiasmo y ese celo por la obra a pesar de la dificultad que pueda tener. ¿Cuál es tu actitud en ese sentido hacia la obra del Señor? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo está tu entusiasmo? Qué tremendo es esta situación de Tito. Sin embargo, Tito no iba solo. Vemos los siguientes versículos, el versículo 18 y 19, que es lo que dice aquí la palabra. Dice así: también les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Como un memo, hagan de cuenta. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Aquí Pablo comienza a hablar de otro colaborador. Qué preciosa esta obra de Pablo, ¿no? Porque a pesar de que Pablo era un hombre muy usado por el Señor, docto en la palabra, lleno del Espíritu Santo, no se quedó con los créditos. Él pudo muy fácilmente haber dicho, pues ahí les envié unos hermanos, espero que les hayan ayudado, y ya, ¿no? Sino que se toma el tiempo para elogiarlos, para levantarlos de alguna manera y abrir un camino para que sean bien recibidos. Atención, líderes de la iglesia, los que tienen un liderazgo en la iglesia. Dios nos manda a ser lo que yo llamo de alguna manera hermanos trampolines. ¿Por qué? Para que otros que lleguen en tu camino puedan usarte de trampolín y puedan ser impulsados hacia lo que Dios quiere hacer con ellos. Y es una gran bendición. Tú debes de verte así. Si Dios te ha puesto como cabeza en un liderazgo, tú debes de ver en cada persona que llegue el potencial. ¿Saben qué es lo triste a veces, hermanos? Que dentro de la iglesia llega a existir gran celo. Y a veces se llega a ver al hermano o a la hermana que va llegando como competencia. Cuidado con eso, porque eso es totalmente satánico. Dios quiere usarte como un trampolín para que otros crezcan en el Señor y sean impulsados y hagan más que tú para la obra, porque hay mucha necesidad. No nos podemos dar el lujo de pensar que vas a ser el único que va a servir y va a hacer grandes cosas para Dios. No, hermano, hay mucho que hacer. Y el Señor Jesucristo mismo dijo que la mies es ¿cuánta? Mucha. Y tristemente dijo, ¿y los obreros? Y entonces el Señor, entre todo lo que nos anima a orar, nos dice, por eso rueguen al Señor, ¿verdad? De las mies que envíe, ¿qué? Obreros. Pero a veces llegan los obreros y los asustamos en vez de animarlos. Tenemos que ser trampolines para ellos, impulsarlos a la obra. Y aquí Pablo vemos eso, y vemos no solamente que es ese trampolín, sino vemos que se goza y elogia a esos hermanos. Dice, gracias a Dios, gloria a Dios por esos hermanos que comienza a mencionar. Y entonces aquí menciona a este otro hermano que dicen algunos teólogos, esto requiere de más estudio, pero dicen algunos teólogos que probablemente era Lucas. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre tremendo de Dios, un médico de profesión, Lucas, que no solamente escribe el Evangelio de Lucas, una narrativa preciosa del Evangelio de Lucas, sino que escribe también, se le asigna por muchos eruditos, la segunda parte del Evangelio de Lucas. ¿Quién recuerda cuál es la segunda parte del Evangelio de Lucas? El libro de los Hechos.
Qué tremendo hombre de Dios, porque pudimos, por gracia de Dios, por la obra que hizo en Lucas, ahora enterarnos de cómo fue la iglesia primitiva, cómo se amaban esos primeros cristianos, cómo tenían todo en común, cómo buscaban el rostro de Dios, cómo daban la vida misma por el evangelio. Qué narrativa de este hombre Lucas. Y entonces aquí menciona precisamente a este hombre llamado Lucas. ¿Qué tenía Lucas, este evangelista? Bueno, pues podemos ver, como dice aquí lo que acabamos de leer, que era un buen predicador del evangelio. Qué característica tan preciosa del servidor. El servidor debe de ser un buen predicador del evangelio. No debe ser un cristiano que cuando se encuentra con alguien y le empieza a hablar de Dios, le diga, pues mira, no sé yo qué decirte de Dios, pero te invito a la iglesia y ahí te voy a presentar a alguien que sí te va a decir qué. No. Como ahorita veíamos, por ejemplo, lo del curso de evangelismo que mencionaba el pastor Memo, es algo básico que todos debemos de saber. Cómo llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. Si hay un mensaje, olvídate de lo digo con mucho cuidado, olvídate de toda la teología sistemática que puedes aprender, pero si hay un mensaje que debes de darle a la gente es el evangelio. Y ese lo debes estar bien adiestrado en darlo. Y hay preciosos ministerios que se han encargado de eso, ¿verdad? Hoy le doy gracias al Señor por la vida de Memo, que ha tomado esa iniciativa de poder dar este curso de evangelismo. Créanme que es un curso muy bueno. Y doy gracias a Dios por ministerios como Living Waters, donde de verdad hacen un trabajo precioso para poder dar herramientas y que el evangelio sea extendido y podamos tú y yo de manera sencilla y clara poder llevar el evangelio. Entonces Lucas era un buen predicador del evangelio. Yo te pido y te animo a que le digas al Señor, ayúdame a ser un buen predicador del evangelio. Más allá de cualquier otra cosa, que tú puedas llevar con claridad las buenas nuevas de salvación. Y no solamente menciona que era un buen predicador del evangelio, sino que también menciona que tenía un anhelo de servir y de ayudar. Un anhelo de servir y de ayudar. ¿Cuál es nuestro anhelo? Mira, estamos ahorita en la fecha, ¿verdad? Donde todos nos estamos disponiendo a ¿cómo se llama? Las famosas, ahí se me olvidó, de Año Nuevo. ¿Cómo se les dice? Los propósitos, gracias Daniel. Los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? No, este año ahora sí, diario me voy a aventar 200 lagartijas, ¿verdad? Y empiezas el primer día y no puedes por los tamales y todo, está bien difícil. Pero estamos en un tiempo de los propósitos. Y qué buen propósito sería orar al Señor porque nos dé un anhelo de servirle y de ayudar a la obra del Señor. Pidámosle ese anhelo al Señor, y ese anhelo lo tenía Lucas. Pero hay algo muy interesante también en Lucas. ¿Y qué era? Lo que menciona aquí, que era confiable. ¿Cuánta falta hace el ser confiables? ¿Sabes que la gente está anhelando ver gente honorable, gente en la que pueda confiar? Necesitamos ser confiables. Ahora, dentro de la perspectiva que estamos viendo de servir a la iglesia, ¿qué quiere decir esto? Que tú seas un hermano que cuando se te pide hacer algo, la iglesia pueda confiar en que lo vas a hacer. Y que no pueda haber un temor de, ay, espero que lo haga, porque a veces lo hace y a veces no. Ahorita dice que sí y mañana no. Eso resta en la confiabilidad que tú puedas tener. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué tan confiable eres como servidor? Analízalo. Yo te quiero invitar con el amor del Señor. Amén, hermano. Con el amor del Señor, pregúntate a ti mismo, ¿qué tan confiable soy? Que cuando se me pide algo y se me pide hacerlo de tal manera, realmente lo hago, o al final termino haciendo lo que yo quiero y de la manera que yo pienso, o al final ni siquiera hago ya nada. ¿Qué tan confiable soy? Esos hombres de Dios tenían esto, eran confiables. Y vemos un Pablo que podía confiar entonces en un Tito y en un Lucas. Pregúntate de manera muy sincera, ¿qué tanto podrían confiar en mí, en el ministerio donde sirvo o el ministerio que me interesa, donde veo que el Señor me está llevando? ¿Qué tanto pueden confiar en mí? ¿No crees que eso sería un buen propósito de año nuevo?
Es decir, voy a esforzarme para ser una persona confiable de tal manera que cuando en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, en APB, donde sea, cuando me pidan hacer algo, ellos puedan estar tranquilos porque saben que pueden confiar en mí. Y tú igual te va a salir ahorita lo teólogo y vas a decir, no, pues solamente hay que confiar en el Señor. No, pues sí, claro. Pero tú y yo debemos también de tener un nivel alto de que puedan confiar en nosotros. Que saben que vamos a esforzarnos por hacer la obra. Amén. Ese es el anhelo de Dios para los servidores. Enseguida dice, versículos 20 y 21, algo muy interesante. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Aquí me detengo un poco. Aquí ya está hablando de unas responsabilidades muy serias. Específicamente está hablando del caso donde hicieron una colecta para llevar dinero, una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por situaciones muy terribles porque estaba siendo perseguida por el evangelio. Entonces recolectan esta ofrenda y se la dan a alguien precisamente confiable, ¿verdad? Pero entre ellos cuidan que esto tenga claridad y honestidad. En específico el dinero en la iglesia debe tener esa claridad. Debe tener esa transparencia de cómo se utiliza. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia, en el grupo directivo que hay, que son alrededor de 9 personas, cada mes se envía el reporte al directivo para que se sepa con claridad en qué se está usando el dinero, qué se ha recogido, qué se ha recibido, etcétera, etcétera, en qué se va a utilizar. Debe de haber transparencia. Amén, hermano. Porque la realidad es que el dinero es una cosa muy delicada. Esa es la realidad, yo te lo quiero decir con toda apertura, amén. Es algo necesario, muy necesario, pero es muy delicado. Se tiene que manejar con mucho cuidado para seguir bendiciendo la obra del Señor. Y debe de haber esa claridad. Bueno, aquí ellos dicen que viajaban juntos para evitar cualquier crítica. Eso es importante entonces, que haya por lo menos un número de personas que pueda estar al tanto de las finanzas. Eso es muy bueno. Y vemos esto aquí con claridad. Versículo 21. Dice entonces, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor. Amén. Es lo más importante. ¿Están de acuerdo? Pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. A veces podemos caer en la idea de que, con que el Señor sepa, ¿verdad? No. Es importante que un número determinado, sabiamente elegido, pueda tener conocimiento, hermanos, que puedan saber. Y aquí habla de una honorabilidad que debe ser expresada a los demás. Deben de ver que somos honorables. Y eso es algo que debemos de cuidar. Eso nos queda muy claro ahí, que ellos cuidaban de su honorabilidad. ¿Qué tan honorable eres tú? ¿Qué tan honorable eres en la obra del Señor? Que puedan ver eso en tu vida de manera transparente. Pero no termina aquí el elogio de Pablo, ni tampoco el abrirles camino a estos hombres de Dios, sino que en el versículo 22 menciona lo siguiente. Ya vimos que mencionó a Tito, y ya vimos que muchos teólogos dicen que está hablando de Lucas, pero ahorita va a entrar otro personaje más, amén. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos, que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Aquí los eruditos y los teólogos dicen que muy probablemente era el hermano Apolos, al que se refería aquí Pablo. Y ya sabemos que Apolos, pues era un hombre que menciona la Escritura que era elocuente en la palabra. Era muy bueno para el discurso. Y esto era algo muy peculiar precisamente en la vida de Apolos. Pero vamos a ver entonces aquí algunas características también importantes. Nos dice, por ejemplo, aquí de Apolos lo siguiente. Primero, que era un hermano aprobado. Atención aquí, amén. ¿Seguimos todos aquí? Fíjense muy bien. Nos dice aquí lo siguiente. Dice, un hermano probado. Y usa la palabra en griego dokimazo.
Probado, escudriñado y aprobado, ¿verdad? De alguna forma, dokimazo. Fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque vemos que para la obra del Señor tienes que ser también, ¿qué? Aprobado. Amén. Aprobado. Uno de los requisitos que pedimos aquí en la iglesia para poder servir, buscando esa aprobación y que creemos que es de salud, es de bendición para la iglesia, es precisamente que puedan tomar el curso de fundamentos de la fe. ¿Por qué se pide tomar este curso? No se pide porque sea así como un checklist que tengamos aquí en la iglesia, no, se pide porque precisamente como lo dice el nombre del curso, te va a afirmar en tus fundamentos, en tu fe en Cristo. A veces incluso podemos tener años en el Señor, pero tenemos fundamentos débiles. Qué importante es que aprendamos a saber quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la salvación, qué es el infierno, qué es el cielo. Fundamentos. Porque más en nuestros tiempos, mucha gente va a querer conocer de eso, pero también para que tú sirvas, debes de tener este conocimiento de la Escritura. Lo voy a decir con mucho respeto también, amén, hermanos. Pero a veces venimos ya por años a la iglesia y pensamos que estamos creciendo en el Señor porque estamos nada más escuchando las predicaciones de los domingos. Y sí, obviamente vas a tener un crecimiento. Pero a ver, yo quiero preguntarles, ¿cuántos universitarios o ex universitarios hay aquí? Levanten la mano. Muchos, ¿verdad? Ok. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos años te hubieras tardado en terminar tu carrera los domingos 2 horas? Todavía estarías estudiando, ¿eh? ¿Y por qué creemos que entonces al hablar de lo más grande que hay, de lo más profundo que hay, del conocimiento más increíble que hay, por qué podemos pensar que solo con los domingos vamos a conocer de Él? ¿No le parece absurdo? Lo es. Necesitamos conocer más al Señor, que cada día abras tu Biblia, cada día ores al Señor, busques de Él, que si se abren cursos para aprender de la palabra los tomes. Oh, mira, ahorita hay tanto recurso por todos lados y sano, estoy hablando de recursos sanos, doctrina sana, hay mucho, pero ¿por qué nos damos el privilegio de decir con el domingo basta? No es así. Tenemos que ser aprobados, tenemos que crecer en el Señor. Y precisamente Apolos era un hombre aprobado. Y dice que era como escudriñado, ¿no? Eso es lo que quiere decir esa palabra dokimazo, escudriñado. Es decir, realmente cuál es su anhelo, ¿verdad? ¿Por qué quiere servir al Señor? Si tú quieres servir al Señor en algún momento, lo cual es correcto, está bien, pero tal vez algunos de los líderes en algún momento vayan a platicar contigo y te vayan a preguntar, digo, para que tú no te vayas a sentir mal, amén, pero te vayan a preguntar, ¿por qué quieres servir? ¿Qué es lo que te motiva? Porque a lo mejor hay quien quiera servir porque quiera ser visto, amén. O quiera ser famoso en la iglesia o popular en la iglesia o que los demás lo quieran porque está sirviendo. No, o sea, entonces hay a veces intenciones ahí que hay que escudriñar. Y es bueno hacerlo. Pero entonces Apolos había sido de esa manera, probado y escudriñado. Y dice también la palabra del Señor que era muy entusiasmado. No solamente entusiasmado, amén. ¿Cómo era? Muy entusiasmado. Me impacta porque ya había mencionado que era fervoroso y luego después dice, pero todavía estaba más entusiasmado. Y aquí utiliza para entusiasmado la palabra espoidaios, que otra vez es la que acabamos de mencionar hace rato, ¿recuerdan? Que tiene que ver precisamente con esa ansia, con ese celo de servir. Ese celo de decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Úsame. ¿Cuántos recuerdan los partidos de fútbol en la calle? ¿Sí? ¿Y recuerdan cuando los dos más buenos del equipo empezaban a escoger? ¿Cómo te sentías cuando eras el último que te escogían? Sí. No, pues ya fulano, pues ya es el que queda. ¿Cómo estabas cuando empezaban a escoger así los buenos, los que eran los buenos ahí en la colonia? Yo, ¿a poco no? Acá estoy, fulanito. Así, estabas así nos poníamos. Bueno, yo sí me ponía. Entonces igual de esta manera, eso se refiere, Señor, aquí estoy, a mí Señor, aquí estoy. Palabras del profeta, ¿verdad? Que diría, envíame a mí Señor.
aquí estoy. Pero a veces pareciera que cuando el Señor está en ese momento, nosotros más bien hasta nos escondemos atrás de algún hermano. ¿Eh? Señor, aquí está Él. A mí no, Señor, mira, aquí está el de al lado. Mira, hermano, está Él. Por favor, yo no. ¿Nos ha pasado? Pero vemos aquí una actitud precisamente en Apolos, donde tenía esa ansia, ese celo. Y menciona también, una vez más, hace la referencia de la confianza, de tener esa confianza en alguien en particular para hacer alguna obra, y usa la palabra pepoitesis en griego, que tiene que ver con eso, que te ven y dicen, Él lo podrá hacer, Él va a hacerlo. Él es capaz para hacerlo, porque ha sido aprobado, porque ha sido escudriñado, porque vemos que Él está con ánimo para servir. Él lo puede hacer. Eso tenía Apolos. Ahora yo quiero preguntarte, piénsalo también en tu corazón, porque de eso se trata, que haga la palabra eso en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos Titos, cuántos Lucas, cuántos Apolos hay aquí hoy? ¿Cuántos hay? Versículo 23 dice así: si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. Vemos una instrucción aquí ahora muy directa del apóstol Pablo, porque después de haber hablado y haber dado cartas de recomendación de los servidores que está mencionando aquí, de Tito, de Lucas, de Apolos, ahora le está pidiendo ¿a quién? A la iglesia. Amén. ¿Y qué le pide a la iglesia? Que les demuestren su amor, que les demuestren que les aman. Eso es muy importante para aquellos que están como cabeza de algún ministerio, que están como líderes. A veces yo tengo por un poco de problema con la palabra líder, pero como servidores cabeza de algún ministerio, que muestren. ¿De qué manera puedes mostrar ese amor? Bueno, apoyándolos, orando por ellos, estando al pendiente. Es bueno que lo hagan, es bueno eso. Y fíjense qué iglesia se lo está pidiendo. Ya hemos hablado mucho de cómo era la actitud de la iglesia de los Corintios, pero les está pidiendo que les demuestren su amor. Y dice, y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. Es decir, muestren a las otras iglesias por qué los presumimos a ustedes. Eso es jactarte, ¿no? Que estás presumiendo algo. Entonces Pablo como diciendo, no, mira, la iglesia de los Corintios con todo y todo lo que pasó, pero es una iglesia agradecida y es una iglesia que apoya a aquellos que le sirven. Ese es aquí el mandato de Pablo. ¿Qué tanto aprecias tú a aquellos que te sirven dentro del ministerio, dentro de la iglesia? Piénsalo también. ¿Qué tanto los aprecias? Y te lo digo porque es una recomendación que vemos aquí por parte de Pablo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eso anima también a los servidores. Mira, te lo voy a decir de esta manera. El primer motor, sin duda, el primer propósito que tiene cualquier persona, que debe tener cualquier persona que sirva y que Dios lo está poniendo como cabeza de alguna manera, es agradar al Señor. Amén. Agradar a Cristo. El segundo propósito debe ser también bendecir a la iglesia. Pero te tengo una noticia. A veces a quienes tú ves bien animados, a veces a quienes tú ves ahí sirviendo, constantes en la obra del Señor, en los diferentes ministerios, también se desaniman. A veces también pasan tristezas. A veces también pasan circunstancias difíciles, pruebas. Y qué mejor que la iglesia los anime. Amén. Que los anime a ir adelante. O sea, échale ganas, hermano. ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque la realidad es que el ministerio, a pesar de que estamos en una cultura donde sí la tenemos muy fácil, es la realidad en donde estamos, pero el ministerio no es sencillo. Y espero no me malinterpretes con esto que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Ok? Pero lo que sí te quiero dejar muy en claro, conforme a la Escritura,
es que debes de apreciar a aquellos que te sirven. Yo recuerdo con mucho cariño a hombres de Dios que han sido de mucha bendición para mi vida. Recuerdo con mucho cariño a un pastor Daniel Zárate, con un corazón tremendo, ¿verdad? De ese tipo de hombres que dicen que es un corazón con patas. Sí, de veras. Como a pesar de tantas cosas, él tiene 50 años, más de 50 años sirviendo en esta ciudad, ¿no? Wow. Y créeme que han pasado por cosas duras. Y así como él, pueden venir a mi mente varios hombres de Dios que necesitan ese ánimo, ese respaldo. Decir, vaya adelante, hermano, gracias por lo que estás haciendo por el Señor. Recuerda, no lo hacemos en el sentido idólatra, amén. No. Lo hacemos en el sentido de hermandad y de amor que debemos de tener unos por otros como el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el Señor nos pide. Para ir cerrando, quiero leerte algunos comentarios que hace por ahí Matthew Henry acerca de lo que es esta parte de la Escritura, para que nos quede muy claro. Amén. Lo primero que hace es, el apóstol elogia a los hermanos enviados a recoger la ofrenda. Es decir, los están enviando a recoger la ofrenda, pero está aprovechando Pablo ¿para qué? Para elogiarlos. Eso es la verdad. No tiene nada de malo en elogiar a un hermano en la fe, hermano. No te preocupes, no creas que estás cayendo en un pecado, una falta. No. O sea, tú puedes decir, no es hermano, no, hombre, tiene una fe, es hermano, no, hombre, es un hombre de oración, es hermano, no, la palabra. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias al Señor, todo es para gloria del Señor, amén. Otra cosa que hace aquí Pablo es que menciona acerca de que todos los cristianos debemos actuar con prudencia, impedir en la medida de nuestras posibilidades todas las sospechas injustas. A veces va a haber hermanos que se les va a difamar en el ministerio, hermano, sí sucede. A veces hay difamaciones. Y tú debes, si tú sabes que esa persona tiene un testimonio donde tú lo has visto, tú debes de qué, de cuidarlo y protegerlo, defenderlo de toda difamación. ¿Qué más nos menciona aquí Pablo? Que es necesario primeramente actuar rectamente a los ojos de Dios y actuar bien ante los ojos de los hombres. Eso también se debe atender, amén. Actuamos bien delante de Dios, pero también delante de ¿quiénes? De los hombres. Yo te invito a que te quites de la cabeza esa idea de, no, pues Dios sabe mi vida. No, con que Dios sepa que yo le amo. No, hermano, cuida tu testimonio, cuida las cosas que haces, cuida lo que publicas en tus redes, cuida lo que dices, porque estás dando un testimonio, hermano. Amén. O sea, no te vayas con la mentira de que no, con que el Señor sepa que lo amo, lo que diga. No, porque entonces no estás en el amor entero de Dios, perdóname. Porque amar a Dios es amar a su iglesia. Y si tú amas a la iglesia, debes de cuidar también el ser de bendición a los demás. Atender, como dice aquí Matthew Henry en su comentario, atender también el actuar bien delante de los ojos de los hombres. No porque tú quieras honrarlos a ellos, tú estás honrando a Dios, pero al quedar bien tu testimonio, entonces estás bendiciendo el nombre del Señor. Fíjate lo que sigue. También menciona aquí una personalidad clara, así como una conciencia pura, son requisitos para la utilidad. ¿Qué quiere decir de esto? Tú vas a ver aquí en Tito, vas a ver aquí en Lucas y vas a ver en Apolos una personalidad clara. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Sabes una de las cosas que ahorita está pasando mucho en esta sociedad con la ansiedad y con la depresión? Que no hay personalidad clara. Ahorita todavía peor con esta situación de la disforia de género. Chicos que no saben qué son, que están pensando en que, fíjate qué tremendo, dentro de la disforia de género hay una de esas ideologías que es de una persona que por la mañana puede sentir que es un hombre y por la noche puede sentir que es mujer. ¿Tú sabías que existe eso? Hay una confusión, no hay claridad. Y tú sabes muy bien de quién viene la confusión. La confusión es de Satanás, es el primero que va a tratar de confundir. Por eso le dijo a Eva, ¿eso te ha dicho Dios? Te trata de confundir. Y aquí que vemos entonces en esos preciosos personajes de Dios, en Tito, en Lucas, en Apolos, vemos una personalidad clara. Tú debes de saber bien lo que eres en Cristo. Amén. Y no debes de dudarlo. Por eso lee la Biblia, aviéntate Efesios con tiempo, con calma, para que sepas bien quién eres en Cristo y no estés divagando. Seré, no seré, tendré, no tendré, no.
porque Cristo ya hizo toda la obra. Y entonces estos hombres tenían esa personalidad clara, esa conciencia pura, y eran usados con poder. Finalmente, ellos trajeron la gloria a Cristo como instrumentos y habían obtenido el honor de Cristo para ser tenidos por fieles en su servicio. Yo te pregunto hoy, ¿te gustaría ser tenido por fiel para el servicio de Dios? Si ese es tu anhelo, esfuérzate en el Señor, en el Señor. Que te sepa bien cuando tú llegues delante de la presencia del Señor y Él te diga: bien, buen siervo y fiel. Imagínate eso, ¿verdad? Qué palabras tan preciosas. Qué tanto estamos comprometidos con el Señor. Y entonces vemos esas cualidades de los enviados. Vemos que eran entusiastas. Vemos que eran diligentes, vemos que eran doctos en el Evangelio, que eran deseosos, estaban deseosos de servir, que eran confiables, que habían sido probados y que eran también dadores de confianza. Eso es muy importante, porque eran hombres que también, al mismo tiempo que se les había expresado confianza, como Pablo lo está haciendo, él también está expresando confianza a los demás. Estas características eran tan importantes en estos hombres que servían al Señor. Vamos a orar al Señor, y yo te quiero pedir que si tú tienes un llamado de Dios para servirle, que tú puedas realmente decir: Señor, aquí estoy completo para ti. Pon estas características en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser un siervo, una servidora que pueda honrar tu nombre y que pueda bendecir a tu cuerpo, que es la iglesia. Vamos a orar.